Ya lo decíamos, Ismael, el Mayo Zambada tendrá audiencia nuevamente en el Tribunal Federal de Nueva York. 17 cargos a los que está acusado en este momento. Está el tema del potencial conflicto de interés con su defensa, es decir, hay varios temas dando vueltas. Los vamos a estar platicando precisamente con Luis Chaparro, periodista independiente de la frontera de México con Estados Unidos. Como siempre, Luis, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bienvenido. Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Pues cuéntanos un poco sobre lo que se espera para esta audiencia. Tú nos habías platicado precisamente de esta discusión sobre si el abogado del Mayo Zambada podía ser además el abogado de su hijo. Estaba primero esa discusión que dirimir, me imagino. Exactamente. Hoy se resuelve, se tiene que resolver ya de manera definitiva el tema del conflicto de interés con su abogado, con uno de sus dos abogados, Frank Pérez. Uh-huh. Y porque desde luego Frank Pérez representa también a su hijo, a Vicentillo Zambada. Uh-huh. Entonces, en caso de que el Mayo decida ir a juicio, pues muy probablemente tenga que ser llamado el Vicentillo a declarar pues en contra de su padre. Y entonces habría un conflicto de interés porque Frank Pérez estaría representando los dos lados. Creo que por ahora, según una moción que ingresó en la última semana, uh-huh, el juez decidió que no había conflicto de interés mientras el Mayo no se fuera a juicio, que ya si él decide irse a juicio, entonces habría que de nuevo pues mover a su defensa y llamar a alguien más. Ahorita es una audiencia que se llama audiencia cursus. Ahorita en un par de horas se inicia esta audiencia del Mayo Zambada, y creo que a no ser porque suceda algo más, porque se diga algo más, es una audiencia bastante sencilla, que no durará más de 10, 15 minutos para resolver ese tema, oficializarlo, aunque ahí podría verse de nuevo pues las intenciones que ya lo ha dicho Frank Pérez de sí irse a juicio y no declararse culpable. ¿Cuáles son las opciones en ese sentido? Es decir, él puede aceptar, tiene que aceptar todos los cargos, digamos, declararse culpable, aceptar la pena y punto. Esa sería, me imagino, una de las opciones. La otra es ir a juicio. ¿Hay posibilidad de algún tipo de acuerdo, como lo estamos viendo con los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán? ¿O en este caso, como fue entregado a la fuerza, no habría posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo con las autoridades? Pues el Mayo, la verdad es que tiene poco que negociar, para ser sinceros, a diferencia de los hijos del Chapo, los hermanos Guzmán López. El Mayo realmente podría, porque recordemos que está acusado de 17 cargos, casi todos ellos alcanzarían, por lo menos, digamos, teniendo muchos beneficios, de 20, 25 años cada uno de esos cargos. Entonces, si se le apilan, pues estamos hablando de toda una vida en prisión. Se le pudieran quitar algunos, difícil, si él decide irse a juicio, difícilmente podría obtener algo que no le representara particularmente al Mayo, con su edad y su estado de salud, una pena de muerte, pues, o sea, prácticamente pasar toda su vida, el resto de su vida en prisión. En ese sentido hay poco que negociar, a menos que los abogados logren tumbar el juicio, que que se vayan a juicio y logren tumbar todo el proceso y etcétera, algo que lo veo muy complicado. Sí. Ellos están, yéndose por la vía de que el Mayo fue secuestrado y que debería de enfrentar otro tipo de procesos. Sin embargo, pues eso es muy poco probable que tumbe o cambie el curso de sus acusaciones. Lo que él estaría enfrentando es declararse culpable, uh-huh, y entonces obtener algunos beneficios, porque la fiscalía lo que menos quiere es gastar recursos y tiempo en irse a un juicio tan largo y complicado como lo sería el caso del Mayo Zambada, o declararse culpable o declararse no culpable. Que pues eso es lo que complicaría más las cosas para todos, pero digamos que el Mayo y su defensa, pensando que no tienen mucho más que perder, parece que esa podría ser una vía que se ve que podrían tomar.
Siempre hablamos, Luis, de la correlación de lo que ocurre en Estados Unidos con lo que ocurre, digamos, en materia de violencia aquí en el país. Te preguntaría, ¿este juicio podría tener alguna incidencia en lo que está pasando en este momento en Sinaloa? Es decir, ¿cambiaría de alguna manera la jugada o crees que no, que todo seguiría exactamente igual, pase lo que pase con el Mayo Zambada? Definitivamente el juicio, lo que sucede y lo que se ventile en el caso del Mayo Zambada tiene efectos inmediatos en Sinaloa. Lamentablemente, casi todos ellos negativos de generar más violencia. Es decir, si el Mayo de pronto decide irse a juicio y empiezan a pasar y a desfilar una serie de miembros del propio cártel de Sinaloa, eso recrudece mucho la violencia en el estado. Si decide declararse culpable, no irse a juicio, la pura especulación de que el Mayo podría estar colaborando, podría entregar a miembros de su propio grupo o a rivales, genera también violencia del lado mexicano. Y estamos hablando de una especulación, es decir, o sea, que a lo mejor ni siquiera estaría colaborando, pero la pura especulación de ello, por declararse culpable y llegar a ciertos acuerdos y beneficios, ya genera violencia en Sinaloa. Sé que estamos hablando de El Mayo, Luis, pero preguntarte también, aprovechando que te tenemos en la línea, ¿qué se sabe de esta negociación del acuerdo de culpabilidad entre los hijos, los chapitos, los hijos del Chapo Guzmán y las autoridades estadounidenses? Esto lo habíamos platicado la última vez que nos enlazamos, hace unos 10 días, hace una semana. ¿Hay algún avance en esa materia? Creo que no ha cambiado mucho la situación porque justamente deberían estar esperando lo que resulte de esta audiencia y de la que sigue a Ismael del Mayo Zambada para resolver, digamos, los pormenores de ese acuerdo de culpabilidad y de los beneficios que podrían obtener los hermanos Guzmán López con las autoridades estadounidenses. Si el Mayo decide irse a juicio y eventualmente se confirma, pues ellos seguramente serían los primeros testigos en ser llamados. Órale, ¿hay una correlación, digamos, en estos dos procesos? ¿Podemos hablar de consecuencias, digamos, de uno y del otro lado, del proceso del Mayo Zambada y el proceso de los hermanos Guzmán López? Sí, definitivamente. Como te decía ahorita, si el Mayo decide irse a juicio, pues ellos van a ser testigos y eso les da mayores beneficios a los hermanos Guzmán López, porque pues estarían testificando y usualmente quien va, un miembro del propio cartel que va a testificar recibe buenos beneficios. Por otro lado, si el Mayo decide declararse culpable y no irse a juicio, pues esos beneficios podrían cambiar. También depende de lo que acuse, diga y testifique el Mayo Zambada en contra de los hermanos Guzmán López. Beneficios en la cárcel, me imagino, ¿no? Una estadía menos terrible. Pues. Eso, exacto, o sea, una reducción de sentencia, algunos beneficios para miembros de la familia, como lo pueden ser una green card, una residencia permanente en Estados Unidos, hasta literal dinero en efectivo, pagos por testificar. Órale. Pues Luis Chaparro, como siempre, muchísimas gracias de verdad por tomarme la llamada. Te damos lata muy seguido, pero es que la verdad que estos temas lamentablemente dan nota todas las semanas. Luis, recuérdanos dónde te seguimos, dónde vemos más de tu trabajo. Con mucho gusto, Luciana, como siempre, muchas gracias por el espacio y pueden leer todos mis reportajes en atsaga.com. Ese es mi sitio donde estoy publicando todos mis reportajes. Ahí andaremos entonces, Luis, un abrazo grande, muchas gracias.